Sexto sello, un terremoto global. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Dice de esta manera la palabra: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un terremoto, un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ahora solamente te pido, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo para comprender y conocer toda verdad, y lo más importante, ponerla en práctica, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es justa, es santa, Señor, y tu palabra es fiel, y un día todo esto ha de ponerse en práctica sobre esta tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos esta tarde. Amén. El 19 de septiembre de 1985, usted recordará esa fecha. A las 7:19 de la mañana, un terremoto de 7.6 grados en la escala Richter puso a la Ciudad de México de rodillas. El epicentro de este terremoto estaba a más de 350 kilómetros de la ciudad, en las costas de Oaxaca. Sin embargo, al estar la ciudad edificada sobre el lecho de un lago y no sobre roca sólida, las ondas sísmicas, en lugar de disminuir, se amplificaron 5 veces al llegar a la ciudad. Además, provocaron una resonancia armónica en muchos edificios, lo que cuadruplicó su fuerza. El resultado: el terremoto sometió a las estructuras a una fuerza neta de 20 veces lo original, provocando que los edificios fueran sometidos al equivalente de una medida de fuerza de gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, durante más de un minuto. Estas estadísticas las comprenderá mejor un arquitecto o un ingeniero civil. Sin embargo, quiero que entienda esto: en la Ciudad de México ocurrió un terremoto, el cual fue devastador precisamente porque la Ciudad de México está asentada sobre el lecho de un lago. Si usted recuerda, eso era el lago de Texcoco. Ahora es pavimento y piedras y edificios. Así que debajo de esa ciudad hay cavernas, hay una gran profundidad, y prácticamente la ciudad, al llegar las ondas ahí, las ondas se multiplicaron y fueron más intensas. De allí el daño, que aunque el terremoto no fue muy intenso en sí, el terremoto se amplificó debido a esta característica del suelo de la Ciudad de México. El resultado: aun cuando el gobierno estimó las pérdidas humanas en 4,500 personas, las cifras de la Cruz Roja Internacional estiman que fueron 10,000 las víctimas. Sin embargo, la voz del pueblo, la gente común, la gente de la calle, estima que en realidad los muertos pudieron haber sido o ascendido a 10,000, 30,000 o incluso hasta 100,000. Hay quien llega a la cifra de incluso 500,000 de víctimas. Usted sabe que la respuesta del gobierno de aquel tiempo se tardó. Usted sabe cómo hubo rapiña, cuando llegaron artículos de primera necesidad de otras naciones europeas, de Norteamérica, de Canadá, de Japón, de Sudamérica. Y hubo líderes de aquel tiempo, líderes delegacionales, aún la policía, líderes en cada colonia, que robaron los artículos que la gente necesitaba. La respuesta se tardó en llegar, por eso no se conoce el número exacto de las víctimas, pero si usted vivió en aquella época, yo creo que muchos de nosotros estuvimos presentes, aunque algunos, como todos los que estamos aquí, éramos muy pequeños, sabemos que en realidad
Fue un gran número de personas el que falleció. No olvidemos que un sismo de 7.5 grados en la escala Richter es 10 veces más intenso que uno de 6.5 grados, en tanto que uno de 8.5 grados es 100 veces más intenso que uno de 6.5 grados. Los fenómenos sismológicos que hasta ahora se han presentado en nuestra tierra, en Japón, en lugares como África, lugares como Asia, en Haití, el año pasado. ¿En qué otro lugar recuerda usted? En Chile. Hasta ahora han sido fenómenos locales o regionales. Sin embargo, la Biblia nos habla de un terremoto global, un terremoto que cubrirá toda la tierra. Y el libro de Apocalipsis menciona que al abrirse el sexto sello, la tierra comienza a temblar. ¿Sabe usted por qué? Mire, la semana pasada hablamos acerca de los mártires de la gran tribulación. Su sangre fue derramada sobre la tierra. Fue un sacrificio que ellos hicieron en su devoción a Dios, en el altar de la devoción a Dios. ¿Recuerda usted en el libro de Génesis capítulo 4, cuando Dios reprende a Caín por haber asesinado a Abel? ¿Cuál fue la reprimenda que Dios le hizo a Caín? Mire, a Génesis capítulo 4, le invito a que lo busque. Génesis 4, 10 y 11 específicamente dice de esta manera: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sangre de los mártires en la gran tribulación será derramada por el anticristo, por sus seguidores. Le hablé la semana pasada de que la tierra en aquel tiempo se convertirá prácticamente en un campo de exterminio. Ahora Dios envía un terremoto, porque la tierra clama por la sangre que ha sido derramada. Ahora Dios envía un fenómeno, un cataclismo que será de alcance mundial. ¿Sabe usted que entre los años 1963 y 1998 se han producido algo así como 358.214 terremotos de mayor o menor intensidad en el mundo? Usted ve ese mapa, ve los diferentes puntos, usted ve precisamente ahí la zona que se le llama el cinturón de fuego, que está a las orillas de Norteamérica y que está por toda la orilla del Pacífico. ¿Usted conoce que nuestro país es uno de los lugares con más intensidad sísmica? Todos esos puntos que usted ve ahí son esos terremotos de mayor o menor intensidad que ha habido sobre la tierra. Pero el terremoto global del cual yo le hablo y que describe Apocalipsis capítulo 6, el terremoto que describe Apocalipsis capítulo 6 es un terremoto que cubrirá toda la tierra. Los terremotos más intensos que ha habido a nivel mundial, véalos usted allí en la tabla. El de Chile en 1960, el de Alaska en 1964, que tuvo la peculiaridad de ese terremoto de Alaska en 1964, de que provocó un fenómeno en la tierra llamado licuefacción. ¿En qué consiste esto? Los mantos freáticos, los mantos que llevan agua, los ríos subterráneos, al ser movidos por las ondas sísmicas, entonces se rompe la tierra y el agua empieza a mezclarse con la tierra y la arena, la roca, y entonces ocurre este fenómeno en el cual la tierra se vuelve como si fuera lodo, y hubo gente que desapareció y nunca más se encontró. El terremoto de Sumatra en el 2004 fue de intensidad 9.1, provocó algo así como 250,000 víctimas. Afectó a 10 naciones del sureste asiático, entre ellas China, Etiopía, entre ellas Sri Lanka, entre ellas Indonesia y por supuesto Sumatra, el lugar de origen. Kamchatka en 1952, magnitud 9, igual que el de Japón, que fue el 12 de marzo de este año 2011. En Chile hubo otro precisamente en el año pasado, en el año 2010, que fue de intensidad 8.8. El de Japón fue el quinto más intenso de la historia. Y los demás usted ahí los ve. Son terremotos intensos. Y yo quiero mostrarle esta tabla precisamente en comparación con lo que habrá al final de los tiempos.
Los juicios anteriores son consecuencia lógica del mal que hay en el corazón del hombre. Son el cumplimiento natural de la ley de la siembra y la cosecha. El hombre derrama sangre, Dios la reclama. Por eso Dios envía un terremoto para traer justicia y juicio sobre los moradores de la tierra. Sin embargo, lo que vemos aquí es un evento cataclísmico de origen sobrenatural, un terremoto producido por la intervención divina. Y no es el único terremoto que aparece en el libro de Apocalipsis. Las imágenes son bien claras. El terremoto de Chile. Usted ve el desastre que provocó. Aunque no provocó muchos muertos, porque precisamente en Chile es una de las naciones más avanzadas de América, precisamente, y que sus estándares de vida son más altos que el común en Latinoamérica. Así que la cantidad de muertos no fue demasiada. Usted ve las imágenes de San Francisco, el terremoto de 1906. Las tuberías de gas explotaron y esto provocó que hubiera una gran serie de incendios y San Francisco prácticamente desapareció de la faz de la tierra. ¿Sabe usted que hoy esta ciudad se le conoce como la capital mundial de la homosexualidad y del amor libre? Ahí está, la Ciudad de México. 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados, 19 de septiembre de 1985, Haití. El Palacio de Gobierno se destruyó, el Congreso del Estado se destruyó, la catedral principal de aquella ciudad se destruyó. ¿No le parece a usted que Dios estaba dando una reprimenda a los poderes más importantes de aquella nación? ¿Sabe usted que en Haití el vudú, la magia negra, son la religión oficial de aquel lugar? Y fue solamente un terremoto de 7 grados Richter que provocó algo así como 200,000 muertos. Aunado a ello, 250,000 desaparecidos, que es una cifra que nunca se manejó. 1 millón de personas se quedaron sin casas, 100,000 huérfanos. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que realmente los terremotos son una llamada de atención de Dios a un mundo que está sordo a su voluntad, que reiteradamente levanta su mano contra Dios, su voz contra Dios y le dice: no te necesito en mi vida, y que colman la maldad haciendo daño a otros? Imagen del tsunami del 26 de diciembre del 2004 en Indonesia, provocado por un sismo de 9.1 grados Richter. Esa gente, yo me pregunto si siguió con vida. Fueron olas que llegaron a esa región, que se adentraron hasta 10 kilómetros tierra adentro, una altura de hasta 15 o 20 metros, y que desapareció poblaciones completas. Hubo islas que nunca más se volvieron a localizar. Llegó a lugares tan lejanos como Sri Lanka en la India, como Etiopía, y aún ahí hizo destrozos. Este terremoto fue de los más grandes que ha habido en la Tierra, pero no se compara, y lo afirmo nuevamente, con el terremoto global que ha de acontecer en el libro de Apocalipsis, el cual nos lo describe. Los 5 terremotos de Apocalipsis, mírelos. Dice en Apocalipsis 6:12, es el terremoto que estamos describiendo, es el primero, el que abre lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Nosotros conocemos como la gran tribulación el periodo de 7 años durante los cuales Dios va a manifestar sus juicios sobre esta tierra. Sin embargo, la gran tribulación se divide en 2 partes. La tribulación, que será una era de 3.5 años o 3 años y medio, durante los cuales el anticristo traerá una paz aparente a la tierra. Sin embargo, en esos 3 años y medio habrá persecución contra todos aquellos que se le opongan. Se le conoce como la tribulación. La segunda parte es la gran tribulación. Y este terremoto de Apocalipsis 6:12 inaugura el periodo de tiempo que conocemos como el día de la gran ira de Jehová, o el día de la ira. En el 7º sello, en Apocalipsis 8:5, al abrir Jesucristo el 7º sello, encontramos el segundo terremoto de Apocalipsis. Durante la 6ª trompeta, en Apocalipsis 11:13, encontramos el tercer terremoto. En Apocalipsis 11:19, al tocarse la 7ª trompeta, encontramos el 4º terremoto. Y finalmente,
Durante la séptima copa, el último juicio, ese será el terremoto más terrible que ocurrirá sobre la tierra, porque este tendrá la capacidad incluso de mover las islas de su lugar. ¿Sabe usted que el terremoto de 9 grados en la escala Richter, que ocurrió en Japón el 12 de marzo del año pasado, movió a la isla 3 metros? Imagínese el poder de un terremoto. Pero el terremoto de la séptima copa, se menciona que incluso desaparecerá las islas, las Bahamas, las Islas Malvinas, las Islas Marías, Cuba, van a desaparecer de la faz de la tierra. Este será el más devastador. Los otros tienen uno u otro grado de intensidad, pero este será el que más desastres provoque. Y a pesar de ello, la tierra seguirá existiendo. ¿Sabe usted que también el terremoto de Japón provocó que el ángulo de la tierra se moviera unos cuantos grados? No sabemos cuánto va a impactar esto en la naturaleza o en el calentamiento global, en la duración del día y la noche, pero algo impactó en la tierra. Estamos comenzando solamente y calentando motores, y quiero hablar en primer lugar acerca de que la tierra tiembla. Cuando Jesucristo abra el sexto sello, estos eventos ocurrirán. En primer lugar, la tierra va a temblar. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 6:12? Dice así: hubo un gran terremoto. La palabra griega traducida como terremoto es seismos, de ahí viene la palabra sismo. Jesús también profetizó que habría terremotos terribles al final de los tiempos. Jesucristo dijo en Mateo 24:7: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, hablando del final de los tiempos. Marcos 13:8, el Señor Jesucristo volvió a afirmar lo siguiente: habrá terremotos en muchos lugares, principio de dolores es este. Además, en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que en el día del juicio, en el día de la ira de Dios, esta estaría acompañada por diferentes terremotos. Vayamos a lo que dice la Biblia en Joel 2:10. Le invito a que busque este pasaje. Dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas perderán su resplandor. Ageo 2:6 dice de esta manera: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Esto está profetizado, no nos toma por sorpresa, porque usted se está dando cuenta que cada vez los terremotos están siendo más contundentes en intensidad y la cantidad de víctimas que provoca. Y los científicos dan diferentes explicaciones. Yo le estoy dando la versión bíblica. Es que Dios está airado contra la humanidad. Lo que hemos visto hasta ahora, el terremoto de Indonesia en el 2004, el terremoto de Japón, el terremoto de Haití, son solamente principio de dolores. El terremoto de Apocalipsis 6:12 no se compara con lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Sabe usted que a través de la historia de la humanidad, en la Biblia se registra que ha habido terremotos importantes? Éxodo 19:18. Cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, hubo un terremoto. El humo subía como un horno y todo el monte se estremecía violentamente a causa de la presencia de Jehová en el monte Sinaí. Éxodo 19:18 lo dice. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿sabe usted que también hubo un terremoto? Hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y fue tan intenso el terremoto que incluso en los sepulcros los cuerpos de los muertos salieron y estuvieron expuestos 3 días. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús resucitó, la tierra tembló. Mateo 28:2 lo dice. Hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces vemos los terremotos que han ocurrido en la Biblia. Que no le tome a usted por sorpresa.
las cosas que la gente dice hoy acerca del fin de los tiempos. Quieren hacerse publicidad. Quieren granjearle a usted una preocupación, que si usted conoce la palabra de Dios, usted sabe que no hay motivos para preocuparse. Sí, hay terremotos intensos, pero todo eso es principio de dolores. Y cuando estos eventos ocurran, usted y yo confío y tengo la fe en que no vamos a estar en esta tierra. ¿Usted lo cree también, hermano y hermana? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Apocalipsis 6:12 dice: y después el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, el cielo se va a oscurecer. Yo un día vi, cuando ocurrió el terremoto en Haití, que después de que hubo el terremoto, vi unas imágenes por televisión, cómo se hizo oscuridad en pleno día. Ese terremoto fue a plena luz del sol, y no se hizo la oscuridad porque hubiera nubes de polvo, que las había. Fue una oscuridad sobrenatural. Algunos periodistas lo comentaron, pero después se dejó de mencionar. Pero yo vi esas imágenes. Así que la segunda acción es que el cielo se va a oscurecer. En el pasado este evento también ha ocurrido. Usted lo sabe, cuando Jesucristo fue crucificado, la naturaleza protestó. Y entonces hubo oscuridad durante algunas horas. Mateo 27:45 lo menciona. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 3 horas hubo oscuridad. Pero fue una oscuridad sobrenatural. Y la oscuridad que ocurrirá al final de los tiempos, después de aquel terremoto global, será una oscuridad sobrenatural, como ha ocurrido en la Biblia. Y como fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Joel 2:30 lo menciona: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Se fija usted el paralelismo que hay entre el pasaje de Apocalipsis 6:12 y Joel 2:30? Sofonías 1:15 también lo menciona: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado. Los profetas lo anunciaron. El pueblo de Dios lo conoce. Usted sabe el mapa de Dios y sabe cuándo Dios va a traer el juicio. La invitación constante de Dios a la humanidad es esta: arrepiéntanse, aún hay misericordia. La invitación a su iglesia es: santifíquense, apártense del mal, busquen mi rostro, compartan mi palabra. Pero además, este evento también está en armonía con las palabras proféticas del Señor Jesucristo. Marcos 13:24 dice de esta manera: en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Palabras del Señor Jesucristo. Él también lo anunció. Hoy la gente cree las cosas de los mayas, de hombres que se dicen siervos de Dios entre comillas y que solamente traen confusión, pero no conocen lo que dice la palabra, lo que Jesucristo anunció. Usted lo conoce, usted hoy lo está escuchando. Esto no debe de tomarnos por sorpresa. Ayer le decía a mi hijo, porque hasta mi hijo Isaac, el mayorcito: papá, dicen que hoy el mundo se va a acabar, pero ya son las 5 de la tarde y en la mañana vi mis caricaturas tranquilamente y no se acabó el mundo. Le dije: por desgracia para mí, la próxima semana cumples años y te tengo que comprar un pastelote. Se fija usted cómo incluso la gente se ríe. ¿Sabe usted por qué? Porque no se cumplió la profecía. Deuteronomio 18:18 dice de esta manera: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesucristo anunció que iba a haber terremotos, pero la gente no quiere creerlo. La gente se burla de sus profecías, de su palabra. Él dijo: yo un día voy a venir por mi pueblo, por mi iglesia. Será el arrebatamiento, y después vendrá todas estas cosas que conocemos como el juicio de Dios sobre la tierra. Y parte de ello es este terremoto del cual yo le estoy hablando.
Deuteronomio 18:20 dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 22: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que él no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tenga temor de los que dicen que el mundo se va a acabar el 21 de diciembre del año 2012. No tengas temor. Deben de ser desarraigados. Pues por eso yo creo que los mayas no existen el día de hoy. Esos que escribieron esas profecías. Así que, hermanos, yo le hago esta invitación a que usted considere esto que le estoy diciendo. Porque lo que Cristo anunció es verdadero y se está cumpliendo. ¿Sabe usted que en la historia también está registrado el día en que los cielos se oscurecieron? El 19 de mayo de 1780 hubo un día oscuro en parte de Estados Unidos, hacia el noreste de Estados Unidos. Las gallinas se fueron a dormir, la gente encendió velas. La Asamblea Legislativa de aquel estado, del estado de Connecticut, los legisladores suspendieron la sesión. La oscuridad no fue causada por las nubes, pues las estrellas se podían apreciar. Tampoco fue un eclipse solar, pues duró varias horas. Fue una oscuridad sobrenatural. Ha habido en la historia días cuando los cielos se han oscurecido. Ahora, usted imagine este panorama: un terremoto devastador a nivel mundial. Todas las naciones lo han sufrido. No hay posibilidad de que Estados Unidos ayude a Japón, o de que Corea del Sur ayude a Alemania, o de que Brasil ayude a México. Los topos no se van a dar abasto para ayudar a la gente que está sufriendo en nuestra propia nación las consecuencias de ese sismo. Pero aparte de ello, viene una densa oscuridad sobre la tierra. ¿Sabe usted que ha habido oscuridad? En la Biblia se describe una de las plagas de Egipto para que el pueblo de Israel fuera librado. ¿Cubrió la oscuridad al pueblo de Egipto? Pero fue una oscuridad selectiva. ¿Por qué razón? Mientras en la nación de Egipto había oscuridad y se podía palpar, y la gente estaba inactiva, en la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, había luz, había sol. Fue una oscuridad selectiva y sobrenatural. La gente dice hoy, los científicos, que aquello fue una tormenta de arena. Incluso alguien se atrevió a decir: hay una cadena de montañas que separan esas dos tierras, pero eso no es cierto. Fue una oscuridad sobrenatural. Piense usted qué es lo que se hace en la oscuridad. Hay gente que en la oscuridad aprovecha para asesinar, para violar, para robar. Hay gente que en la oscuridad se deprime. Hay gente que vive en Alaska, pastores que yo sé historias, que sus esposas tienen que salirse durante el tiempo de oscuridad, porque la oscuridad allá dura hasta un mes. Y durante aquel tiempo tienen que salirse de ese lugar, porque se vuelven locos, se trastornan. Gente que sufre de depresión, de paranoia. Por supuesto que en este panorama la rapiña y el crimen van a aumentar. Los suicidios se van a disparar. En tercer lugar, las estrellas van a caer. Apocalipsis 6:13. Usted va a decir: ¿cómo que las estrellas van a caer? Si son inmensas las estrellas. Aclaremos este punto. Apocalipsis 6:13 dice de esta manera: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando Juan describe este evento, no se refiere a que el sol va a acercarse a la tierra, que la estrella Próxima Centauri, que está a 4 años luz, se va a acercar a la tierra. No, no se refiere a eso. Se refiere a un enjambre de estrellas fugaces o de asteroides o meteoritos que caerán sobre la tierra. Es lo que está describiendo Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6:13. Usted tiene el pasaje ahí en sus manos. ¿Sabe usted que el 13 de noviembre de 1833, la Tierra atravesó una nube de meteoritos, los cuales al entrar a la atmósfera iluminaron el cielo con su luz? La gente de ese tiempo pensaba que el mundo se iba a acabar.
La gente se aterrorizó, pensaba que era el fin del mundo, pero no ocurrió nada. El fin del mundo no llegó. ¿Sabe usted que entre Marte y Júpiter hay los rastros, los segmentos o rocas de un planeta que explotó? Y ahora se le conoce a toda esa región como el cinturón de asteroides. Vayamos a lo que dicen los científicos. Un meteorito impactará la Tierra en el 2036. ¿Lo sabía usted? Busque la información en internet, la va a encontrar. Lo afirma la NASA, no lo afirmo yo. Lo voy a leer como dice aquí. El 13 de abril del año 2036, la trayectoria del asteroide Apophis. Apophis es el nombre del dios egipcio de la destrucción. Este asteroide, descubierto en 2004, podrá pasar a una distancia de nuestro planeta menor a la que existe entre la Tierra y la Luna. La trayectoria que sigue este asteroide, descubierto en 2004, cuyo diámetro oscila entre los 270 y los 415 metros, es parecida a la de la Tierra. La masa de este asteroide es de 200,000 millones de toneladas. Apophis, asteroide descubierto por la NASA, sigue una órbita elíptica alrededor del Sol y al menos en 2 ocasiones próximamente pasará muy cerca de la Tierra a una distancia menor de 384,000 kilómetros, que es la distancia que nos separa de la Luna. En el año 2029, este asteroide pasará a 32,500 kilómetros de la Tierra, lo que podría provocar que desviara su trayectoria. Sin embargo, en el año 2029 no va a pasar nada, pero 7 años después, el 13 de abril del año 2036, podría chocar con la Tierra, con una probabilidad de 100,000, de 2 entre 100,000. Sin embargo, otros investigadores establecen que la posibilidad de que este asteroide choque contra nuestro planeta es de 2 entre 1,000. Esto sí es preocupante. ¿Qué podría ocurrir si este asteroide, que le muestro las imágenes a continuación de la NASA, chocara contra la Tierra? Se provocaría la energía de 65 bombas nucleares, como la que destruyó Hiroshima y Nagasaki en 1945. Morirían millones de personas, hasta 10 millones de personas, y una nube de polvo cubriría la Tierra durante muchos años. Se provocaría un tsunami si este asteroide de entre 250 y 450 metros chocara contra la Tierra, en esa parte donde chocara. ¿Ve usted la imagen? ¿Ve la trayectoria en rojo en ese mapa del mundo? ¿Sabe usted que México está precisamente en la trayectoria de ese asteroide? Año 2029 se va a acercar a la Tierra. Año 2036 pasará demasiado cercano. Ya hay 2 entre 1,000 posibilidades de que impacte con la Tierra. Esas son las imágenes de la NASA. Nada más doy esta información para que usted vea que lo que la Biblia dice es real. El número de víctimas con cada desgracia se va a ir aumentando cada vez más. La gente se va a aterrorizar con esta lluvia de estrellas fugaces. Y el cuarto evento que sucederá el día de la ira de Dios contra la tierra será este: el cielo se enrolla y las montañas e islas se remueven de su lugar. Se van a remover. En el quinto terremoto las islas van a desaparecer. Aquí solamente se van a remover. La isla de Japón se movió 3 metros, se acercó más a California con el terremoto pasado el 12 de marzo de este año. ¿Cómo puede interpretarse este evento? Hay gente que dice, ¿cómo se interpreta esto? ¿Esto es ciencia ficción? ¿Estas son locuras de un disque profeta? Pero esto es real. Apocalipsis 6:14, lea lo que dice la palabra. Quiero que busque este pasaje. Apocalipsis 6:14 dice así: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Acuérdese que el evento pasado fue que la Tierra entra en la trayectoria de asteroides o cometas o meteoros, y va a chocar varios meteoritos contra la Tierra, y la van a asolar. Alguno de esos meteoritos va a ser de gran intensidad y va a chocar contra la Tierra.
Ahora, ¿cómo nos explicamos que las montañas y las islas se van a remover? Por el siguiente evento, quiero hablar a continuación. Una posibilidad es que nubes de polvo se esparcirán en la atmósfera, dando la impresión de que el cielo se está enrollando. Sin embargo, la palabra replegó indica un hecho más asombroso. Si acompañamos este evento con la remoción de montes y de islas, como lo indica el texto, entonces comprendemos que amplias partes de la corteza terrestre van a sufrir, debido al terremoto que ha ocurrido, un reacomodo, no de metros, sino de kilómetros, provocando un desajuste en las diferentes capas de la atmósfera. Van a provocar una remoción o desvanecimiento del cielo, tal como lo ha descrito la Biblia. Una explicación son los llamados crust tsunamis. ¿Qué es esto? Un maremoto en la corteza terrestre, el cual hace referencia a las consecuencias que tendría el impacto de un meteorito gigantesco del orden de centenares de kilómetros contra la superficie de la Tierra. Este meteorito impactaría la Tierra de tal manera que incluso movería las capas más profundas de la Tierra y provocarían que la corteza terrestre se moviera, como usted lo ve ahí en color café. Surgirían montañas, otras se moverían y las islas serían removidas también. ¿Comprende usted esto? La Tierra en realidad en su parte externa son varias capas las que la conforman. Y entonces al chocar este meteorito provocaría que estas capas se replegaran unas contra otras. Y entonces ahí provocaría esto. La corteza terrestre va a subir y al subir la corteza terrestre subirán las ciudades, subirán las poblaciones y la gente tendrá la impresión de que el cielo se ha replegado. ¿Qué más va a provocar esto? ¿Sabe usted que la atmósfera está constituida en un 80% por nitrógeno? Un 19% es oxígeno. Imagínese que al subir uno de altura, el oxígeno baja en su intensidad. Mucha gente va a morir. Imagínese que al sufrir esta corteza terrestre, esos estragos, surgen volcanes, surge lava, surgen gases sulfurosos. Mucha gente va a perecer. Esta es la explicación que yo encontré, una explicación científica a este evento que describe la Biblia, la remoción de los montes y de las islas. Finalmente, hermanos, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Son inimaginables. Implica un efecto visual, es cierto, pero también implica que la gente va a tener una reacción. Y en quinto lugar tenemos la reacción de la humanidad. En primer lugar, la humanidad se va a dar cuenta de que es imposible pecar y permanecer impunes. Yo le pregunto a usted, ¿quién mató a Colosio? ¿Quién mató a Colosio? ¿Usted sabe quién mató a Colosio? ¿Sabe quién disparó la pistola? ¿Sabe quién lo mandó matar? Dicen la voz del pueblo y la voz de Dios. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién mató a los 6 millones de judíos en el Holocausto? ¿Quién mató a los 20 millones de rusos que fueron enviados a Siberia por protestar contra Joseph Stalin? Ahora, ¿quién va a hacer justicia de todos esos crímenes? Las muertas de Juárez. ¿Usted ha escuchado ese término? Dios va a reclamar todos esos crímenes. La gente se va a dar cuenta de que es imposible pecar y permanecer impunes. El que la hace, la paga. No hay un pecador que salga impune. Aquí serán reconocidos por la gente. Llegarán incluso a ser presidentes de la República, pero tarde o temprano la van a pagar. Le invito a que usted busque el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Busque usted este pasaje, Apocalipsis 6:15. Vayamos a la Biblia. Léalo junto conmigo. Este pasaje sí quiero que lo busque, porque estamos acercándonos al final. La gente se va a dar cuenta de que es imposible pecar y permanecer impunes. Apocalipsis 6:15 dice así la palabra de Dios: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Toda la gente, sin importar su poder, su estatus social,
va a padecer las consecuencias de esos cataclismos que le he dicho. ¿Se acuerda usted cuando el caballo negro, que se desata el hambre sobre la tierra, que el aceite y el vino no van a sufrir un incremento de precios, van a estar disponibles? Las clases altas van a poder disfrutar de ello. Pero este cataclismo, los 4 eventos que le he descrito, van a afectar a toda la población, los grandes y pequeños. No se refiere a los grandes adultos y los pequeños, los niños. Se refiere a la gente que tiene dinero, que tiene poder, y aquellos que no tienen medios para subsistir. Toda la gente que está opuesta al gobierno de Dios sobre la tierra van a padecer las consecuencias, porque nadie puede permanecer impune. El pecado es pecado. Nosotros ponemos categorías, ponemos precios al pecado, pero para Dios es tan culpable el que difama como el que mata, el que adultera como el que miente. Ningún hombre, por erudito e ignorante que sea, desconoce la idea de que el pecado a la larga trae un castigo. Nuestros candidatos al gobierno del Estado, los candidatos al gobierno de la República, necesitan de Jesucristo. Ellos tienen mucho poder, mucha influencia. Ellos, algunos de ellos, mucha riqueza. Algunos bien a vida, otros mala vida. Eso no está en duda ahorita, ni voy a juzgarlo. Lo que voy a decir es que ellos necesitan de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, oren por sus autoridades. Oren por ellos, porque ellos necesitan de Cristo. Porque va a llegar el día en que ninguno de ellos se va a poder escapar. No va a haber refugio antibombas, antimisiles nucleares que los logre salvarse de la ira del Cordero. Porque Dios también va a reclamar el crimen cometido contra su Hijo. Porque cuando aquellos soldados romanos le crucificaron, cuando aquella gente judía, aquellos sacerdotes le negaron y decían crucifícale, ahí también estábamos nosotros. ¿A poco no es cierto? En nuestra juventud muchos de nosotros le rechazamos. Otros nos apegamos a una religión que sí vivíamos bien moralmente, pero estábamos destrozados espiritualmente, muertos espiritualmente. Y allí cada uno de nosotros tomó el martillo y clavó ese clavo en el cuerpo de Jesucristo. Cada uno de nosotros tomó la caña y golpeó a Jesucristo en su cabeza y le hundió más las espinas que había sobre ella. En segundo lugar, la gente se va a dar cuenta de que es imposible esconderse y huir de la ira de Dios. Esconderse ha sido la primera reacción del hombre después de pecar. Génesis 3:8 lo dice. Adán y Eva se escondieron de Dios cuando escucharon su voz en el huerto. ¿Qué va a hacer la gente? Apocalipsis 6:15, la segunda parte dice: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero hasta ahí va a llegar el juicio de Dios. Si la gente piensa que yéndose a Marte, a la Luna, a Júpiter, a Saturno, a Urano, Neptuno, va a escapar de la ira de Dios, están equivocados. Hasta allá va a alcanzar la ira de Dios. Si la gente piensa que yéndose al fondo del mar, hasta allá va a llegar. El hombre tiene que darle la cara a Dios hoy. La gente se va a dar cuenta de que el pecado provoca endurecimiento en el corazón. La gente dice, otro día escucharé y tendré una oportunidad de convertirme a Cristo. El tiempo aceptable es hoy. Porque ¿qué tal si Cristo viene hoy por su iglesia? ¿Qué tal si viene mañana? O más aún, ¿qué tal si hoy tú te vas a su presencia? Ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Y en aquel tiempo la gente se va a endurecer más su corazón. Los mártires estarán siendo ganados, pero la gran mayoría de la gente de aquel tiempo va a endurecer su corazón. Un aspecto que no mencioné la semana pasada es el hecho de que la gente que continuamente antes del arrebatamiento estuvo rechazando la palabra de Cristo, a los voceros de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, cuando el arrebatamiento llegue y sucedan todas estas cosas, menos va a creer. Es más posible que aquel que nunca escuchó el evangelio crea que aquellos que continuamente fueron expuestos a él. Y la gente de aquel tiempo va a sufrir todo esto. No le doy fechas, solamente le doy un evento después del arrebatamiento. ¿Qué va a ocurrir aquí?
En medio del dolor provocado por las catástrofes naturales que han ocurrido, la humanidad buscará y pedirá refugio. ¿A quién? Leamos. Apocalipsis 6:16 dice: decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente va a clamar a los montes y a las peñas. Hoy la gente clama a ídolos mudos. Hoy la gente clama a dioses de oro, de plata, de bronce, de cobre, de madera, de palo, y a veces palos ya podridos, y los carga de un lado para otros y les pide a ellos. En aquel tiempo la gente se va a endurecer tanto que en lugar de clamar a Dios, va a clamar a las peñas y a los montes, y van a decir: prefiero morir aplastado por una roca antes que sufrir la ira divina. ¡Qué miseria de la humanidad! Es triste, pero es cierto. La alta intensidad del castigo por el pecado no provocará una conversión en la humanidad, sino una aversión hacia Dios, un endurecimiento en el corazón de cada hombre y de cada mujer que presencie, sobreviva y sufra los eventos que traerán la venida del castigo de Dios sobre la humanidad. Finalmente, Apocalipsis 16:11 dice: los hombres blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Mientras más aumenta el castigo de Dios sobre la humanidad, la gente más se endurece, incluso blasfema contra Dios. La gente se niega a arrepentirse. La gente va a rechazar a Dios abiertamente. ¿Qué dice usted de esta palabra, hermanos? Intensa, fuerte, por supuesto, pero eso es a lo que Dios nos llamó.